Nuestro invitado, el doctor Cristian Toledo, él es director de Vigilancia para la Salud del Ministerio de Salud. Buenos días, bienvenido doctor, gracias por acompañarnos. Claro, muchas gracias por la invitación a Estudio TN8. Hay como unas enfermedades que están siempre, pero que en invierno repuntan, ¿verdad? Popularmente les decimos enfermedades de la temporada del invierno. Estamos hablando de diarreas. Diarreas, enfermedades respiratorias, leptospirosis, dengue, malaria, que generalmente se presentan durante el periodo lluvioso y tienden a presentarse en algunos casos de manera de algunos brotes de enfermedades. Por supuesto, las recomendaciones son muy importantes. Importante lo que puede hacer, es verdad, la familia, la comunidad igual, que tiene que ver también con algunos hábitos de higiene, por ejemplo, la malaria, el dengue. Es cuestión de evitar los criaderos de los zancudos, que son los que transmiten la enfermedad. En el caso de las enfermedades respiratorias, principales víctimas, los niños. Sí, realmente con las mismas situaciones de los cambios de temperatura, al exponerse a los cambios bruscos, se pueden presentar cuadros respiratorios en los que son las poblaciones pediátricas. Principalmente los niños menores de 5 años están expuestos a presentar cuadros respiratorios o cuadros de neumonías. Y también personas que pueden tener algunas enfermedades respiratorias ya de base, el asma bronquial, conocido también otras enfermedades como el EPOC, enfisema, y otras enfermedades respiratorias que fácilmente pueden presentarse en cuadros respiratorios en estas temporadas. Por ejemplo, se pueden presentar cuadros de gripe, cuadros de influenza. En los niños también pueden presentarse cuadros respiratorios con otros virus que normalmente se presentan en esta edad, como el virus sincitial respiratorio y el rinovirus. Pero es importante, más que conocer que andan circulando los virus, de que los padres pueden estar pendientes cuando se presenten los síntomas respiratorios. Pueden presentarse tos seca, estornudo, secreción nasal, dolor de garganta. Y en los niños puede darle dificultad para respirar, pero si el cuadro va progresando y a lo mejor no hay una valoración médica de manera oportuna. Y aquí la importancia de poder llevar a los niños de manera temprana hacia valoración médica. Okay. Me gustaría, antes de las acciones y las recomendaciones a la población, ¿cómo estamos en términos de repunte de las enfermedades relacionadas a la temporada de invierno? Usted nos mencionaba, tenemos ahí la leptospirosis, dengue, malaria, las enfermedades respiratorias y el tema de la diarrea. Sí, realmente dentro de esas enfermedades estacionales tenemos todas estas enfermedades que se pueden presentar, y con el periodo de invierno pues tienden a aumentarse algunos brotes, es decir, donde tal vez no había presencia de enfermedades pueden darse. Y algunos lugares que tal vez tenían una tendencia de menor caso, pues pueden presentarse mayor número de personas. Principalmente las enfermedades respiratorias, con la facilidad que se puede transmitir los virus respiratorios de una persona a otra, y más aún, si no se siguen las medidas preventivas, las medidas de higiene, es más fácil que se vaya presentando más enfermedades en el grupo de personas. Y por supuesto, los que son los más vulnerables. Tenemos personas que por las mismas condiciones, la misma edad, pueden presentarse cuadros tal vez que son más graves relacionados con las enfermedades respiratorias. El grupo de los niños menores de 5 años, las personas mayores de 65 años, o personas también adultas, jóvenes, que pueden tener algunas enfermedades crónicas de base, también pueden presentar complicaciones en los procesos respiratorios. Realmente también sabemos que la enfermedad diarreica tiene un componente de higiene muy importante. Si no se cumplen las medidas desde la preparación de los alimentos, el agua de consumo, pueden presentarse también brotes diarreicos. Y sabemos también que con esta misma temporada hay incremento de la presencia de vectores que transmiten también enfermedades, insectos, mosquitos, que también pueden dar brotes epidémicos y presentarse situaciones complejas en algunos lugares. Entonces, las acciones principalmente... ¿Y qué nos dicen ahorita las estadísticas? ¿Se mantiene en un rango de lo manejable o hay alguna que se haya disparado de manera...? No, realmente tenemos ahorita condiciones de seguir manteniendo estos números de enfermedades en contención, que no sean brotes. Realmente con el dengue se pueden presentar algunas situaciones que pueden aumentarse, algunos casos sospechosos. Pero no se ha disparado así como un brote no como un brote alarmante, pero estamos en condiciones de seguir haciendo las medidas que nos ayudan a contener si hay presencia. Si hay casos sospechosos, si la gente ya está viendo algunos síntomas, de poderlos detectar
pero también que pueda acudir las personas si tienen síntomas para la atención que ameriten. La principal alerta aquí es cuando ya vemos que andan zancudos en el ambiente. Exactamente, la presencia del vector. En este caso, para el dengue es el mosquito que transmite, ¿verdad?, esta enfermedad, que es la Aedes aegypti. Y la Aedes aegypti no solo puede transmitir el dengue, también puede transmitir el chikungunya, el Zika. Entonces son procesos virales que es transmitido por el mosquito. Y por supuesto, si la persona está con un cuadro de una enfermedad, que tiene fiebre, tiene dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, decaimiento, puede ser síntomas relacionados con dengue y debería de acudir hacia la valoración en una unidad de atención a febriles que hay en los hospitales y centros de salud para poder ser ingresado. Realmente nosotros estamos ingresando a las personas que tienen fiebre y se estudia para poder descartar en primer lugar si puede ser un cuadro de dengue. Pero si depende también del lugar de donde provenga, puede ser cuadros también de leptospirosis. Ahí es la importancia de ingresar hacia las unidades de salud para poder recibir la atención médica y revisar sus parámetros hemodinámicos ante la presencia de cambios de presión arterial, por poner ejemplos en los casos de dengue. Y por supuesto, las acciones que dirigimos en este sentido de detectar personas que pueden tener cuadros relacionados con dengue, pero también acciones contra el mosquito que lo transmite. De una persona que puede tener la enfermedad, fácilmente se puede transmitir hacia otras personas que son muy cercanas, que pueden vivir en el radio donde vive el mosquito. Y sabemos que con la misma lluvia pueden haber depósitos en los barrios, en los patios de nuestra vivienda, en las comunidades, y se vuelven en potenciales criaderos. Está lloviendo, ya estamos por la quinta entrada de lluvias que ya anunció incluso, ¿verdad?, el INETER. Y eso fácilmente en nuestras viviendas se convierten en vehículos de transmisión de enfermedades. Y principalmente el dengue es una de ellas que con la presencia de depósitos podemos tener en nuestros patios. Está creciendo el mosquito y está también el mosquito dando enfermedades a otras personas. Las acciones que estamos dirigiendo es ahí mismo. Poder eliminar esos criaderos que puedan presentarse, que puedan haber. Y las jornadas también de limpieza que se hacen con las mismas familias, recolección de algunos, popularmente decimos algunos calaches, algunas llantas que pueden haber en los patios y que a lo mejor no estamos dándole uso y almacenamos, está almacenando la familia, las personas y no lo tienen ni bajo techo, está tirado tal vez alrededor de nuestras viviendas o dentro de los patios y no está haciendo ninguna función y más bien está creando mayor número de mosquitos que transmiten la enfermedad. Somos acumuladores muchas veces sin ningún sentido, ¿verdad? Porque, a ver, es que para algo me va a servir ese calache y a lo mejor tiene 5, 6, 7 años de estar ahí, no va a servir nunca para nada. Si ya no sirvió en los próximos 3 meses, que ya no va a servir para nada, mejor deshacerse. Pero hay mucho calache en las viviendas y cada calache es un criadero del mosquito, ¿no? Donde se acumule una gota de agua, ahí estamos creándole el hábitat necesario para el desarrollo del mosquito. Sí, nosotros hemos encontrado en las visitas que se hace con el programa de vectores, la visita donde la familia nos permite entrar a sus viviendas y se da la consejería, se hace el acompañamiento del habitante de la familia y hemos identificado que hasta una tapita de una gaseosa, una bolsita de un meneíto o las llantas o cualquier otro depósito incluso más grande o por más grande o pequeño ya tiene el agua de lluvia, ya quedó recolectada, ya es un potencial criadero y el mosquito anda buscando el agua limpia, no se reproduce en agua solamente, agua limpia y busca también las pilas, los barriles, las piletas, cualquier otra forma de almacenamiento. Se reproduce en agua limpia. En agua tanto limpia. El que transmite el que transmite la malaria como el dengue. No, en el caso del dengue, el mosquito busca agua limpia. En el dengue. En el que dengue. se pica de día. Pica de día, principalmente cuando ya está en la tardecita o inicio de la mañana, es cuando más tiene la tasa de picadura del dengue. El de la malaria, como dicen, opera de noche. Opera de noche y busca aguas más estancadas, donde hay fango, y busca ese tipo de agua y está reproduciéndose incluso donde los animales están tomando agua. Es el anófeles, el vector es el anófeles y es el que transmite la malaria. Hay ciertas diferencias, pero realmente nosotros en nuestra vivienda le damos cabida a que se reproduzca con las aguas de consumo humano
al mosquito, que es el Aedes aegypti. ¿A cuál hay que tenerle más miedo? ¿Al que transmite el dengue o al que transmite la malaria? Realmente a los dos hay que tenerle, las acciones hay que dirigirlas a todos los tipos de vectores. En ambos casos, la malaria y el dengue son perfectamente prevenibles, entonces. Exactamente. Son perfectamente tratables, pero hay sus cuadros graves, doctor. Exactamente. Porque hay un promedio de muerte, ¿verdad? Sí, en los casos de dengue, sí, lo más difícil es que puede haber cuadros que se pueden complicar. Los cambios hemodinámicos de las presiones arteriales que se presentan en las personas principalmente afectan el seguimiento y el abordaje de los casos. Sí, puede haber un porcentaje de casos que pueden tener, nosotros decimos clínicamente, signos de alarma y puede comprometer el estado de salud de las personas. Y por supuesto, el estado clínico para poder enfrentar la misma persona, el estado de salud de la persona, es lo que puede llevarlo a tener más complicaciones, la necesidad de hospitalizaciones o incluso un ingreso hacia la unidad de cuidados intensivos. Por eso que las acciones lo dirigimos al vector, porque al final no sabemos la vulnerabilidad de cada persona para enfrentarse a esas enfermedades que se presenten. ¿Cualquier dengue se puede convertir en dengue hemorrágico o son dos enfermedades totalmente distintas? Realmente también depende de la circulación de los serotipos. Ajá. Hay varios serotipos relacionados con el dengue, son 4 serotipos y cada serotipo puede presentar complicaciones si la persona no estuvo expuesta anteriormente al cuadro de dengue. Significa, si a mí me dio el serotipo 2, anterioridad en otro año, no significa que no me vaya a dar del serotipo 1 o del serotipo 4. Y se puede convertir en cuadros más severos si fue un serotipo que yo no presenté. Y realmente eso depende de las circulaciones, de nivel de estudios epidemiológicos y análisis que se realizan a través del Ministerio de Salud para corroborar la presencia de qué serotipo está circulando. Y al haber serotipos nuevos, es más probable de que haya más severidad, más casos graves relacionados con el dengue. Entonces esa es la importancia de las acciones contra el mosquito, pero también de que las personas acudan tempranamente y no se queden en su casa. Tengo fiebre, me siento decaído, estoy mareado y estoy acudiendo a lo mejor tardíamente para valoración médica especializada. Igual, no necesariamente un serotipo se puede complicar, se complica igual para todas las personas. Depende siempre igual. Exactamente. De la condición del Depende de los dos aspectos. Primero, se ya me dio dengue en años anteriores y a lo mejor era un serotipo que estaba circulando. Y depende de este año del nuevo serotipo que está actualmente tal vez circulando, pero también del estado inmunológico de la persona, del estado de salud. A lo mejor una persona sedentaria que no tiene hábitos, actividad física, no tiene un estado clínico adecuado, tiene enfermedades crónicas de base. Entonces el cuadro aún así va a ser todavía el doble de severo de una persona a lo mejor que no tiene una condición de salud. En todos los casos acudir temprano a la unidad de salud para la valoración. Esto en el caso del dengue y malaria. Hablemos del chikungunya, el Zika, de las diarreas, de la leptospirosis, los cuadros respiratorios. En los cuadros respiratorios, igual, las enfermedades estacionales se presentan por brotes epidémicos, pero es más fácil la transmisión de persona a persona. Sabemos que en los cuadros respiratorios, al toser, el estornudar, transmitimos gotitas de saliva que pueden quedar suspendidas en el aire. Y otras personas que están alrededor fácilmente pueden infectarse. Esa es la velocidad con que se transmiten principalmente los virus respiratorios. Y es común pues que con el mismo ambiente, la humedad, los cambios de temperatura, fácilmente se mantienen virus más tiempos en el aire, suspendidos en esa gotita, y entonces es el vehículo de transmisión de una persona a otra. Y se pueden presentar más aún si yo no tengo el uso de la mascarilla, no me lavo las manos, y si tengo síntomas respiratorios, estoy tosiendo y no tengo tal vez el uso del codo para toser, o tengo tal vez algún pañuelo o algo que me impida transmitírselo a las demás personas. Entonces fácilmente se da la rapidez de transmisión. Y el otro detalle también es que las personas pueden tener un proceso respiratorio y a lo mejor no tienen una valoración de un médico o tienen automedicación. Muchas veces también hacemos uso indiscriminado de antibióticos y tenemos tal vez algún cuadro viral y las personas dicen, tengo tos, tengo gripe, voy a tomar, qué sé yo, amoxicilina, por poner un ejemplo. Entonces, no debería ser de que si yo tengo un cuadro respiratorio el uso de antibióticos, sino realmente
Hay recomendaciones muy importantes: tomar abundante líquido, vitamina C, estar pendiente si puedo tener cambios de temperaturas que no ceden con el uso de acetaminofén, y hay algunos incluso remedios caseros que son muy importantes, que tradicionalmente se han usado en medicina tradicional, valga la redundancia, que también ayuda a disminuir los síntomas relacionados con los cuadros respiratorios. ¿Por qué no apurarse inmediatamente como plan A o primera opción el antibiótico? Sí, realmente no tiene ningún efecto relacionado con el tiempo de evolución de la enfermedad. Realmente podemos presentar un cuadro gripal y yo tomo antibiótico, igual me va a durar 5 días que no tomar el antibiótico. Y más bien estoy creando una resistencia de que cada vez que yo tengo un proceso tengo que estar utilizando el antibiótico, y subsecuentemente van a haber infecciones secundarias. Entonces no se puede recomendar por la misma resistencia, por el mismo detalle de evolución, y sabemos que más bien es sintomático para el dolor de cabeza, la vitamina C, el abundante líquido, seguir evitando que otras personas a mi alrededor también vayan a contagiarse si yo tengo un cuadro respiratorio. Y por supuesto, hay que revisar en detalle que para poder enfrentar todos estos procesos respiratorios debemos de saber si nosotros estamos protegidos con las vacunas que corresponden. Tuvimos hace poco la campaña de vacunación contra la influenza del 16 al 27 de mayo, donde tuvimos la oportunidad de vacunar a todas las personas que tenían factores de riesgo, entre niños, embarazadas y personas adultas. Y por supuesto, seguimos desarrollando la campaña de vacunación voluntaria contra la COVID-19, que es otro virus que sabemos que circula, aparte de los que están estacionalmente. Y es importante también que si estamos nosotros vacunados con el esquema completo, no solamente es una dosis que me va a proteger, la inmunidad se adquiere hasta que nosotros tenemos nuestro esquema de vacunación de manera completa. Y si en este año también ya inicié mi nuevo esquema, que es del año 2022. Sí. ¿Qué percepción como médicos en el abordaje de estos temas tienen respecto a su vez de la percepción de la ciudadanía sobre este tipo de enfermedades? Da la impresión como que la gente en buen nicaragüense se fresquea, ¿no?, con algunas enfermedades, porque no tiene esa percepción de alto peligro. Es que la gripe, nadie se muere de una gripe. Es que el dengue, no se está claro de que efectivamente el dengue mata, ¿verdad?, en su grado más complicado. Creo que aquí el detalle es que si la percepción es que yo tengo un estado de salud, debo de acudir. A lo mejor la automedicación, muchos estamos acostumbrados de ir a la farmacia, a lo mejor me da algo el que está atendiendo y no hay una valoración, entonces ya el cuadro clínico tiende a disminuirse, a sentirse un poco mejor, entonces va pasando varios días hasta que va volviéndose más severo. Realmente no podemos nosotros decir que con la automedicación o con los primeros síntomas ya estoy protegido. Debemos estar atentos siempre a la presencia de fiebre, y más aún si son niños. Los niños fácilmente esas fiebres que pueden presentar, incluso pueden darle convulsiones a los niños que son más pequeños, menores de 2 años. Entonces el estado de salud se va agravando y debemos nosotros de tener mucho cuidado de que debemos de acudir hacia las unidades médicas. Si necesitan un ingreso médico hacia la unidad de atención a febriles, debemos de estar dispuestos también a quedarnos. Ahora, la valoración primaria es en el centro de salud, ¿verdad? Sí. No necesariamente es el hospital, el centro de salud más cercano. Cualquier unidad de salud más cercana, ya sea centro de salud, ya sea hospitales, siempre hay unidades de atención a los febriles donde se hacen el ingreso y la valoración. Y también tenemos áreas donde hacen valoraciones de los cuadros respiratorios. Es decir, si tiene fiebre pero tiene un cuadro de respiratorio, se hace un flujo de atención diferente, pero si es un cuadro relacionado con dengue, es el ingreso inmediatamente hacia la unidad de atención a febriles para medir los parámetros hemodinámicos. Doctor, quiero estar claro en esto. Sí. La recomendación es, presenta cualquier cuadro respiratorio o que podría ser dengue o que podría ser chikungunya, o acudir inmediatamente, o necesariamente la recomendación de acudir es cuando ya presenta fiebre. Es principalmente cuando tenga fiebre. Cuando tenga fiebre. Cuando tenga fiebre debemos de acudir. Ya la valoración le dice si es un proceso respiratorio asociado, si es relacionado con dengue, si es relacionado con leptospirosis, porque pueden ver casi todas las enfermedades pueden presentar fiebre. Pero lo importante es, yo tengo fiebre,
ya una fiebre que se persiste en el transcurso del día, ya esto no es algo normal, entonces ya debo de ir inmediatamente hacia la unidad más cercana para la revisión, pues, y poder descartar cualquier caso relacionado, ya sea proceso respiratorio o ya sea relacionado con otra enfermedad como es el dengue. En el caso de la diarrea, en el caso de los procesos diarreicos, ¿en qué momento ya el padre tiene que percibir una alerta que necesariamente amerite llevar al niño a valoración? Realmente es por el número de deposiciones que hace el niño. Ya ha estado defecando varias veces, ya esto no es normal. Los padres de familia deben saber si son 2 veces o una vez que el niño hace deposiciones. Pero ya aumenta el número, la consistencia es diferente, ya el niño ya no quiere comer, ha tenido, además de estar defecando mucho, está teniendo fiebre, el niño está muy irritado, está llorando demasiado, entonces ya no es algo normal, ya es algo que amerita una valoración. Y no tengo que estar yo pensando de que va a quitarse de un día a otro, realmente puede ir evolucionando. Y aquí el detalle es que los niños se pueden deshidratar más rápidamente que una persona, está perdiendo mucho líquido y a lo mejor el padre de familia no está dándole ni suero oral, ni está revisando la ingesta, es decir, cuántas veces está comiendo el niño, entonces ya es un proceso que se vuelve un círculo vicioso y al final la deshidratación va complicando el cuadro clínico de los niños. Igual los adultos puede pasarle, que deben estar atentos, que pueden deshidratarse, y tratar la deshidratación también depende cómo esté la persona para enfrentar pues, el estado de salud de él. ¿Cómo prevenir que se agrave? Llevándolo temprano al médico, a la valoración médica. ¿Qué podría ocurrir si en lugar de llevarlo temprano dejamos que pase el tiempo? Sí, realmente el detalle es que las enfermedades respiratorias empiezan, muchas de ellas en las vías respiratorias superiores, es decir, en la garganta, en la nariz. Pueden presentarse como cuadros de gripes, rinitis, faringitis o bronquitis que pueden presentarse también en los niños. Los padres los van teniendo a veces en sus casas, lo miran con la secreción nasal, lo miran a veces con fiebre y piensan a lo mejor que es un cuadro leve que va a evolucionar tal vez en poco tiempo. El detalle es que muchos de estos procesos respiratorios de las vías respiratorias superiores pueden complicarse hacia los pulmones, realmente, y entonces se vuelven, posteriormente de esos cuadros, se vuelven en neumonía. Y el detalle es que también allí ya está grave el proceso. Ya el niño está cansadito, está respirando muy rápido, está teniendo cambios de que no quiere comer, entonces la fiebre se vuelve más intensa y ya no estamos hablando de un proceso que es más leve, realmente ya está complicándose. Y necesita hospitalizarse, pero también si es un niño que tiene bajo peso, su estado inmunológico es más débil que otros niños, entonces realmente se puede complicar y lamentablemente también pueden haber desenlaces fatales en muchos de ellos. Si el cuadro de salud evoluciona muy rápido y no tiene tal vez las condiciones inmunológicas para enfrentar este proceso, entonces es mejor acudir temprano. Le pedía para esta parte abordar el tema desde la prevención, es decir, cómo evitar o al menos minimizar el riesgo de que el niño tenga un problema de diarrea, que el niño presente un cuadro respiratorio o que el niño resulte con dengue o la familia, porque no solo afecta a los niños. ¿Cómo evitarlo? Todo está en la higiene. Realmente, todo se reduce a eso. Se reduce a todas las medidas de higiene que vamos haciendo en el hogar. Las medidas de higiene de siempre, lavado de manos, el detalle de cómo cocinamos y preparamos los alimentos también. Realmente si tapamos los alimentos, si nosotros estamos atentos de que la basura no esté dentro del hogar y esté fuera, las moscas, los insectos se convierten en agentes de transmisión de enfermedades diarreicas principalmente. Todo a mantener limpio, tapado y ordenado nuestras áreas de cocina, cómo estamos dándole la comida también a nuestra familia, a los niños, los adultos, y manteniendo las condiciones de higiene dentro, con todos los procesos de alimentación y el agua de consumo que estamos nosotros teniendo, y también fuera que tenemos alrededor también podemos tener basura, podemos tener los recipientes. Entonces al final la higiene que nosotros hacemos en nuestro hogar ayuda a evitar que todas estas enfermedades vayan proliferando. Y por supuesto, revisando si nosotros hacemos siempre el lavado de manos para evitar la mayoría de los procesos respiratorios, diarreicos, es por el lavado de manos.
Realmente ahí evitamos casi el 70% de enfermedades si nosotros estamos lavándonos frecuentemente las manos antes de comer, después de ir al baño, antes de utilizar y los procesos que hacemos en los procesos de alimentación. Esto en el caso de diarreas y cuadros respiratorios, ¿verdad? En el caso del dengue. En el caso de dengue, chikungunya, zika, malaria. Entonces, en enfermedades vectoriales también depende de lo que tengamos alrededor. Todos los depósitos que nosotros tenemos tirados, los calaches inservibles, tenemos que eliminarlos. No podemos darle tregua a la reproducción de los mosquitos. Pero también pueden haber algunas plantas, algunas otras cosas que tengamos que se vuelven acumuladores también de tener agua limpia como depósito. Y por supuesto el detalle de participar de manera conjunta con las actividades que estamos realizando como Ministerio de Salud. Es importante destacar este detalle de que nosotros estamos haciendo la visita de inspecciones en los domicilios, estamos aplicando el BTI para evitar la reproducción del mosquito que nosotros aplicamos en los depósitos de agua limpia, pero también estamos haciendo los procesos de fumigación contra el vector adulto, es decir, el mosquito ya que anda volando y anda transmitiendo la enfermedad, lo hacemos a través de actividades de fumigación. Y ese es el plan que se ha preparado de lucha antiepidémica en abordaje ahorita en el periodo lluvioso para seguir enfrentando pues, los vectores que se pueden estar ahorita diseminando. Estas son acciones desde las instituciones, como parte del plan de lucha antiepidémica. Exactamente. Dirigimos acciones contra el mosquito adulto, las actividades de fumigación, las inspecciones domiciliares, la eliminación de las criaderos a través de las jornadas de limpieza que de manera conjunta con las alcaldías andamos haciendo recolecciones también de depósitos. También estamos haciendo actividades contra la malaria, también visitando lo que son los criaderos de los mosquitos que pueden estar en lugares pantanosos. La aplicación de productos larvicidas que se utilizan también contra el mosquito transmisor y todas las campañas también dirigidas hacia continuar la vacunación, que también es otra actividad muy importante que no hemos dejado de hacer y la estamos más bien fortaleciendo en este periodo lluvioso. Entonces son todas esas actividades de manera coordinada con otras instituciones, más a las actividades que hacemos en las mismas unidades de salud. Siempre estamos con el detalle de darle las actividades educativas hacia las familias que acuden en las unidades de salud para que conozcan los síntomas de la enfermedad y conozcan también que nosotros permanentemente en la unidad de atención a febriles se atiende a todas las personas que acudan a valoración. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, perdón, antes de irnos, todavía en 30 segunditos, no abordamos el caso de la lectospirosis. El caso de lectospirosis sí se puede presentar. Problema, y este es por la presencia de los roedores. Nosotros ya hicimos el plan verano. Y tiende a incrementarse en invierno. Exactamente, se tiende a incrementar. Todo también depende de las aguas de consumo. Pueden haber la presencia de la espiroqueta, que es una bacteria que puede haber fácilmente, puede vivir, pero depende de las condiciones de higiene. Los roedores nosotros le damos cabida que entre en nuestras viviendas. Si nosotros tenemos alimentos regados, tapados, la basura no la estamos segregando y dejando fuera del hogar. Y también a muchas personas a veces andan descalzas donde hay animales domésticos. Los animales domésticos pueden ser reservorios, es decir, pueden tener la espiroqueta y no pueden presentar la enfermedad. Pero a las espiroquetas, a los animales no les afecta, pero la transmiten. La transmiten hacia las personas y a veces pueden haber ganado o pueden haber otros animales que están cerca. Las personas andan descalzas y es una vía de transmisión de la enfermedad de la leptospirosis. Y lo otro son los roedores que entran hacia la vivienda. Tenemos almacenados lugares donde almacenamos los alimentos y no tenemos las condiciones de tenerlos bien tapados, bien almacenados, en lugares óptimos, y entonces están llegando los roedores. Llegan hacia los lugares de almacenamiento y llegan también donde tenemos los alimentos que nosotros preparamos, y las medidas de higiene que debemos de hacer también nos ayuda a que no haya presencia de roedores en nuestra vivienda y seguir presentando cuadros de leptospirosis. Okay. Malaria, dengue, chikungunya, zika, el mismo COVID, diarreas, cuadros respiratorios, son enfermedades que tienden a incrementarse en invierno. Estamos empezando el invierno. Para cerrar y a manera de conclusiones, doctor, ¿cuál serían, digamos, a manera de resumen, recapitular las 3 o 5 recomendaciones que la población tiene que tener en cuenta de manera permanente para prevenir estas enfermedades? Bueno, continuar siempre con las medidas de higiene en nuestro hogar, nosotros mismos, el lavado frecuentemente de manos,
Evitar también, si andamos cuadros respiratorios, no cubrirnos al toser y estornudar. Ahí estamos nosotros cuidándonos y cuidando hacia los demás. El otro detalle es acudir tempranamente ante la presencia de fiebre. Ya si se asocian otros síntomas es por valoración médica. Evitar la automedicación porque enmascara el cuadro clínico de las enfermedades que nosotros tenemos, y personas que tienen enfermedades crónicas, estar con su tratamiento al día, seguir siempre con las actividades de vacunación y por supuesto acudir a cualquier unidad de salud más cercana para poder revisar el estado de salud de esa persona, y si necesita un ingreso no rechacemos, por favor. Si necesitamos un ingreso a nivel de la unidad de salud, tenemos que también ser conscientes de la necesidad de nuestro estado de salud.